Osana. Radio Osana. Escapa por tu vida, porque a este mundo malo le llega ya su fin. Una nueva generación con una antigua visión. Radio Osana, AM 1640. Mañana será Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina. Hola, 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 buenos días, bendiciones queridos hermanos y amigos. Esto es El Molde. Saludos a todos los oyentes de la Radio Osana, AM 1640. Y les deseo que la paz del Señor brille en cada lugar, en su hogar, en su trabajo, en la oficina donde esté trabajando, por donde quiera que anduvieran, esta paz sea derramada por todo el mundo. Qué hermoso, ¿no? Es sentir la paz verdadera, la que sin medida nos da el Señor y que solo debemos tomarla. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque parezca mentira, está siempre a nuestra disposición y a la disposición también de aquel que decide dejar entrar en su corazón a Cristo para que... Qué hermoso, ¿no? Es que tener esta oportunidad de que cualquiera que desee recibir a Cristo en el corazón tiene las puertas abiertas del cielo, porque hasta ahí tiene que llegar su oración, hasta las puertas del cielo, y hablarle al Señor y a decirle que quiere tenerlo en su corazón y recibirlo como Salvador personal. También debemos recibirlo como un Dios soberano, porque Él es proveedor de todas cosas, de todo lo que necesitamos, Él nos provee. Nosotros a veces pensamos que las cosas vienen del aire, pero no es así. Si uno analizamos nuestra vida, vemos que hemos pasado por momentos muy difíciles que creíamos que no tenían solución y bueno, y hoy ya han pasado y solamente son recuerdos, y hemos visto cómo Dios ha provisto, porque Él es el proveedor de todas aquellas cosas que nos parecen imposibles. Para el hombre a veces todas las cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, porque Él puede transformar el momento más oscuro de tu vida en un sol brillante. Eso me hace acordar en el día de hoy, ¿no? Porque cuando me levanté estaba feo, lloviznaba y digo, bueno, me voy tempranito para que en mi casa no me reten, porque como ya soy grande no quieren que salga cuando llueve o cuando está muy feo. Y digo, me voy más temprano para que no me descubran, pero Dios está en todos lados. Y cuando estaba justo en la parada del colectivo, pasa mi hija, la primogénita, con el esposo en el auto y para y me dice, ¿qué estás haciendo a esta hora de la madrugada, vos levantado? Porque yo me levanto muy temprano y salgo temprano. ¿Qué estás haciendo? Y le digo, mirá, estoy haciendo lo que tengo que hacer, servir al Señor, porque Jesús mismo dijo, mi padre trabaja y yo aún trabajo también. Así que bueno, digo, me voy para la radio. Bueno, ya cambió el semblante, pero para mí, que la vi a ella, este día tan oscuro, ese día tan tormentoso, este día con llovizna, feo, se transformó en un sol brillante, porque al ver uno a su hija tan temprano, grande, hermosa, la verdad se transformó en un sol brillante. Y eso es necesario, que también nosotros
recibamos esos momentos donde estamos en la oscuridad, que el sol brille en nosotros. El enojo, la ira, el rencor, que eso se transforme en amor, en mansedumbre. Y también las situaciones, vemos que hay problemas en Israel, bueno, que también esas situaciones belicosas, esas peleas, desacuerdos, que Dios puede transformar en una plácida y verdadera paz. Pero a veces el hombre es duro, le cuesta poder reflexionar, pensar, le cuesta humillarse, le cuesta esa cosa que tenemos adentro de que no ser menos, que nos parece que si nosotros cedemos somos menos que los demás, pero Dios no nos enseña eso, nos dice que si somos atacados, humillados, debemos dar la otra mejilla. Por eso, en esos desacuerdos, en esas peleas que hay, podemos tener una plácida y verdadera paz. Solo hay que dejar todo en manos de Dios. Ahora sí, no quieras hacerlo por tus propios medios, porque no podrás calmar de ninguna manera las tempestades por sí mismo. Dios en su palabra, en la Biblia, en el molde, como digo yo, nos dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Así que ante cualquier situación, clamemos, pero es importante hacerlo con un corazón contrito y humillado. Clamemos derramando nuestra alma en su presencia. Si aquellos que conocen la palabra de Dios se deben acordar lo que hizo Ana en su conflicto con Penina, ¿no? Ambas eran esposas de Elcana, que después Ana fue la mamá de Samuel, ¿no? Y bueno, Dios le dio no solo paz a Ana, sino también por añadidura la victoria de poder tener un hijo, que fue Samuel. Dios hizo de su infortunio cosa maravillosa. Qué lindo, ¿no? Cómo Dios transforma, cómo Dios provee, cómo Dios hace que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida pase de un estado feo a una cosa hermosa. Dios hizo de su infortunio maravillas, cambió toda su poder, que parecía imposible para el hombre, pero sin embargo fue posible para Dios. Así que yo tengo un mensaje: que dejemos nuestras cargas a Dios, que Él hará lo mejor para nuestra vida. ¿No les parece que Dios tiene cosas preparadas buenas para nuestra vida? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso. Él, por más que pasen cosas como están pasando, todas estas cosas debemos tener fe y creer que todas estas cosas nos ayudan para bien, porque Él hará lo mejor para nuestras vidas. Sabemos, confiados, hemos pasado muchos años, yo llevo más de 30 y pico de años en el camino, y sé que todas las cosas, aquellas que me parecieron horrendas, hoy me doy cuenta que me ayudaron para bien, y Él hará lo mejor para nuestras vidas. Qué importante es poder entregar este corazón que tenemos a los pies de Cristo, porque Cristo va a hacer maravillas si nosotros le cedemos el espacio, si nosotros le damos la oportunidad de que Él pueda actuar. Como siempre repito, quizás será muy repetitivo lo mío, pero debemos darle nuestra vida a Dios. Yo cada mañana en mi oración de la madrugada siempre le digo: Señor, te pido por favor, quítame el libre albedrío, porque quiero ser tu esclavo, porque siempre que hago yo en mi libre albedrío, mi voluntad, hago macanas por las cuales me tengo que arrepentir y pedirte perdón. Señor, tómame, aunque sea como dijo el hijo pródigo, como uno de tus siervos, como uno de tus empleados. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, porque eso va a ser siempre, siempre lo mejor para nuestra vida. Qué lindo es cuando uno siente en el corazón que no sirve para nada, lejos de la mano de Dios. Que si uno camina tomado de la mano de Dios, Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de los demás, de los familiares, amigos, vecinos, compañeros. Y qué importante es poder humillarnos ante su presencia y darle a Él, como se dice comúnmente, las riendas de nuestras vidas para que Él pueda obrar.
Bueno, ahora como al inicio de cada programa, les voy a dar los teléfonos por los cuales se pueden comunicar con la radio para dejar sus mensajes, pedido de oración y también alguna inquietud o duda que trataremos de disiparla, ¿no?, en lo posible con la ayuda de Dios. Los teléfonos son los siguientes. El teléfono fijo es 011 4467 2468. Lo repito, 011 4467 2468. Y el WhatsApp, para que pueda entrar instantáneamente, debemos poner el signo más y el número 54, dejar un espacio, el número 9 y después sí, ahí todo el número completo del celular, que es 11 5462 3892. Lo repetimos, 11 54 62 38 92. Y bueno, y ahora, como ya se hizo costumbre en este programa El Molde, comenzar la mañana con algo que nos alegre el alma, y qué mejor que nos alegra el alma es poder alabar a nuestro Dios, porque para eso hemos venido, para escuchar su palabra y para alabar su nombre. Así que vamos a escuchar un tema musical y algún consejo de la radio que va a poner mi hermano Ernesto, que siempre está ahí, firme en los controles. Así que adelante nomás, hermano Ernesto, con lo que tiene preparado. Señor, llegué hasta aquí para adorarte. Tengo hambre, tengo sed de tu palabra y tu voz. Emocionado estoy. Radio Osana, una señal con visión evangelística y misionera. Usted está escuchando Radio Osana, AM 1640. Como el agua del río de las costas bebe, haciendo reverdecer la vegetación. Corrientes de agua frescas cristalinas corren por todo mi ser. Siento tu presencia en mi corazón. Manifiestas ahora la gloria de tu nombre, la cual con gozo puedo ver. El culto comenzó, llegó la hora, la gente se acercó para alabarle al Señor. Es tiempo de oración, buscando su presencia. Se unen las voces, los que al Señor conocen, le adoran con sinceridad. Como el agua del río de las costas bebe, haciendo reverdecer la vegetación. Corrientes de agua frescas cristalinas corren por todo mi ser. Siento tu presencia en mi corazón. Manifiestas ahora la gloria de tu nombre, la cual con gozo puedo ver. Corrientes de agua frescas cristalinas corren por todo mi ser. Siento tu presencia en mi corazón. Manifiestas ahora la gloria de tu nombre, la cual con gozo puedo ver. Estás escuchando Radio Osana. Radio Osana. AM 1640. Dios salva hoy. Radio Osana. Radio Osana. Muy lindo. Bueno, hemos escuchado una hermosa alabanza
para nuestro Dios, ¿no? Qué hermoso es poder alabar su nombre cada mañana. La verdad que es un deleite escuchar una alabanza como esa alma que compuso esa letra, inspirada seguramente por Dios, para alegrarnos el corazón a nosotros y para que llegue como olor fragante al trono de Dios y así poder ser recibidos por Dios. Ya el velo está roto, o sea que podemos, con nuestra fe, por nuestro amor, podemos estar ante la presencia de nuestro Señor y clamar a Él en su presencia, ¿no? Qué hermoso es poder tener esa comunión y esa seguridad que Dios nos está escuchando, que Dios nos ve, que Dios está atento a todas esas cosas. Esta semana hemos tenido nuevas, ¿cómo le puedo decir? Experiencias nuevas con esta pandemia. Se han vuelto a cerrar puertas, pero la palabra no está presa, la palabra está suelta y debemos llevarla a como de lugar. No sé qué irá a pasar la semana que viene para estar acá en el estudio de la radio, pero bueno, seguramente que Dios va a proveer, porque la providencia de Dios es grande y sabemos que Él siempre tiene una nueva provisión para nuestra vida y que su palabra, como dice la Biblia, nunca vuelve vacía. Yo quiero dar gracias a Dios en esta mañana porque hemos estado toda la semana orando, porque hay muchas necesidades, muchos problemas, muchas personas están pasando por momentos muy, la verdad, bastante complicados de salud, de economía. Casualmente nosotros tenemos un grupo de oración que todos los miércoles, inclusive si ustedes mandan a la radio pedidos de oración, nosotros tomamos nota, anotamos y los miércoles desde las 20 horas hasta las 21, aunque sea por Zoom, oramos un grupo con misioneros, pastores, obreros, para clamar a Dios, para pedirle perdón, porque sabemos que todas estas situaciones vienen por nuestras desobediencias, por haber sido tibios durante mucho tiempo. Y bueno, hoy sabemos que Dios tiene control, sabemos por qué viene, porque todo está escrito en la Biblia. Ya sabíamos que estos tiempos iban a venir y bueno, y quizás por nuestra tibieza los hemos dejado pasar de largo y hoy estamos, no digo pagando las consecuencias, pero sí atravesando por este valle de lágrimas, pero también teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros, que por más que estemos pasando por un terreno feo e inhóspito, sabemos que si vamos tomados de la mano de Dios, nada nos acontecerá, porque Él es el Rey de la providencia para nosotros. Yo quería dar gracias a Dios porque hemos orado por esta semana. Hacía meses ya que veníamos orando por una nena de 12 años que tenía problemas en el corazón y por todo este asunto de la pandemia no pudo ser operada. Y bueno, el miércoles a las 15 horas fue operada del corazón acá en Buenos Aires. Son de unos pastores que son de San Juan. Y bueno, llorando los padres comentaron de que la operación, ni los médicos pudieron imaginarse, hablaban de una operación de 8 o 10 horas y resultóse que cuando abrieron se encontraron facilitadas de tal manera las cosas que pudieron hacer toda la operación en un tiempo récord, en la mitad del tiempo, y que ya ayer a la tardecita me mandó un mensajito el papá de la nena y el tío de la nena, que son pastores en San Juan, diciéndome que ya se había levantado, porque calculé que hacía un año que estaba postrada en cama, porque hasta que no la operaba no se podía levantar. Entonces ya el kinesiólogo y el traumatólogo la hicieron levantar, sentarse en la cama, ponerse de pie. Y qué grande cuando uno escucha que esos milagros que hace Dios en aquel que tiene fe, porque no nos olvidemos que cuando uno pasa por un momento de angustia, bueno, está esperando que pase, pero ya cuando pasan, como pasó en este tiempo, casi 16 meses en esa espera y en esa incertidumbre de saber si continúa viviendo su hija o no, pero
Dios siempre nos da la fuerza, el amor, la templanza para poder resistir a la adversidad y resistir al mismo diablo, ¿no? Porque él se empecina en llenar nuestro corazón, nuestra vida de situaciones expectantes y peligrosas para que abandonemos el camino. Pero Dios es grande y misericordioso, así que, bueno, y muchas de las peticiones que hemos hecho al Señor hemos encontrado la respuesta milagrosa con sanidades. Y muchas personas, yo escucho que predican que la iglesia no es la misma, que ya no hay milagro. Doblen sus rodillas, pero no solamente las rodillas de las piernas, doblen las rodillas de su corazón, reconozcan que hemos pasado un tiempo de tibieza y que hemos sido perturbados por esta era moderna y hemos perdido mucho tiempo delante de un televisor, haciendo cosas que no corresponden y en vez de dedicarle el tiempo a Dios, porque durante la pandemia que no hemos podido concurrir a las iglesias, hemos dejado prácticamente nuestra vida en un stand-by sin tener el tiempo de oración, sin tener ese contacto con el Señor, sin pedirle perdón por las cosas que hemos hecho. Pero bueno, ya esto ya está así y Dios lo tiene dispuesto de esta manera porque Él es quien nos da el querer como el hacer. Y hoy reconocemos mucho, yo escucho muchos mensajes en la radio que reconocemos que hemos estado pasando por un periodo de tibieza, que la misma Biblia dice que vendrán tiempos de la apostasía, ¿no? Y que, bueno, no nos ha tocado apostar de la fe, sino que nos hemos quizás enfriado un poco y bueno, pero Dios siempre nos da la oportunidad de volver a encendernos como esa llama, ¿no? Que ardió en el medio de la montaña, esa zarza que no paraba de arder. Bueno, que ese mismo fuego arda en nuestros corazones para que podamos estar atravesando este momento, sabiendo, confiando que Dios va a hacer un milagro como siempre lo hizo. Porque Dios es grande, es milagroso, Él no tiene nada improvisado. Él dejó escrito en la Biblia todas las cosas que iban a pasar. Y bueno, llegó el momento, como en aquel momento cuando Cristo murió en la cruz, hasta los mismos apóstoles dudaban de que Él vuelva a resucitar y prácticamente se sorprendieron al verlo resucitado. Hoy al pueblo de Dios nos pasa lo mismo. Todo eso que hemos leído que iba a suceder está sucediendo y bueno, y nos agarramos de los pelos, le echamos la culpa a uno, a otro, pero la culpa es solamente nuestra. Hemos permitido que cosas pasen, no hemos doblado nuestra rodilla como deberíamos, no hemos servido a Dios con honestidad, con obediencia, en fin, tenemos que pedir perdón a Dios porque todo esto es parte de nuestra desidencia, de nuestra falta de amor a Dios y falta nuestra palabra de seguirle siempre. Qué importante es que estemos ante la presencia de Dios y le digamos: Señor, te hemos fallado, ten misericordia. De ninguna manera Dios va a cambiar sus planes porque los planes de Dios son perfectos. Pero sí nosotros vamos a sentir, como lo podemos ver ahora, que podemos predicar la palabra de Dios a través de la radio, salir, ir, entregar trataditos, y que bueno, gracias a Dios nos mantiene con una buena salud, nos tiene bien fuertes para poder llevar el mensaje de Dios. Qué importante es que podamos estar orando siempre y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de aquel que Él quiera tener misericordia. Insisto en esto porque lo dice Dios: tendré misericordia de aquel que yo quiera tener misericordia, porque sabemos que solo se va a perder el hijo de perdición. Dios tiene preparado para nosotros un momento cálido, un momento de amor, de misericordia, para que si atravesamos alguna situación difícil, Dios nos va a levantar. Pero qué bueno, ¿no? Es saber que Dios siempre está a nuestro lado. Bueno, la verdad que
tanto charlar me dio ganas de escuchar otro tema musical para luego sí hacer una reflexión sobre lo que estuvimos hablando, ¿va? Sobre la providencia de Dios. Vamos a tratar de ver cómo Dios aplica esa providencia, no solamente en nosotros, sino en personajes bíblicos también. Así que le voy a pedir al hermano Ernesto que nos ponga otra alabanza para entrar un poquito en clima. Abre la puerta de tu corazón, está tocando. Si quieres puedes tú abrir. Él con ternura te dice yo estoy a la puerta, y si le abrimos cenaremos con él. Y es que no sientes que está en el aire su presencia, como el estruendo de muchas aguas turbulentas, y al entrar en mí solo me invade gozo, se humedecen mis ojos y comienzo a llorar, Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, la añoramos día a día para estar con Él, porque nada de este mundo se compara con lo hermoso de sentirle a Él y alabarle y cantarle a mi Rey. Está en el aire una presencia muy hermosa, es poderosa, que no me puedo resistir. Corre por mi interior, como lo dice la escritura, y al estallar solo le puedo alabar. Con esta entonación que nace dentro de mi alma,
Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dice, ¿no? La sana doctrina. Y bueno, la doctrina nos enseña, ¿no? De la providencia de Dios. Estuvimos haciendo una pequeña introducción para ver la providencia de Dios. Y mientras tanto estaba leyendo en el libro de Jonás y algunos versículos también en el libro de los Hechos, ¿no? Porque la providencia de Dios que tuvo con Jonás, fíjense que Jonás estuvo adentro del vientre del gran pez y así tuvo que pasar también él por momentos difíciles. El apóstol Pablo también por situaciones expectantes y peligrosas en su viaje cuando era llevado a Italia a comparecer ante el César, también tuvo que pasar por momentos y vio la providencia de Dios. Esto nos muestra que hasta los más famosos personajes bíblicos tuvieron que pasar por situaciones muy comprometidas, ya sea porque habían, en el caso de Jonás, ¿no? Porque desobedió la orden de Dios de viajar a Nínive y se compró un boleto, un pasaje y se fue para otro lado. Y tuvo que pasar por cosas muy feas. Eso es por desobediencia. Y en el caso de Pablo, por ser parte de un plan de Dios para hacer su obra, ¿no? Y bueno, pero para ponernos en tema, vamos a leer unos versículos en el libro de Jonás, ¿no? Y otros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego, bueno, haremos una pequeña reflexión sobre las dos situaciones, donde la providencia de Dios en los dos casos fueron prácticamente, no, pero exactamente fueron milagrosas. A Jonás, fíjese, con el gran pez, y a Pablo vemos como que él siendo un prisionero dentro de una embarcación, pasó a ser en los últimos momentos el líder del grupo por la visión de Dios. Que aunque la embarcación se hundió, Dios le concedió la vida de todos hasta la de sus enemigos. En el libro de Jonás también leemos algo parecido, porque dice en el libro de Jonás, en el capítulo 2, dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Fíjese de qué situación, qué momento que estaba, ¿no? Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, porque rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes de la tierra y echó cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Y qué pasó? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué impresionante, ¿no? Prácticamente esta provisión de vida que Dios le dio a Jonás es tan importante, tan grande. A mí se me pone la piel de gallina viendo que como una persona que había sido mandada por Dios, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos misioneros, Dios le da un
un mensaje, Dios los manda a algún lado y a veces son reticentes para hacerlo, y luego le ocurren cosas y no reconocen su error, sino que dejan el camino. En este caso vemos como cuando dentro de la embarcación lo apuraron a Jonás, dijo, no, yo soy el culpable y hagan de mí como quieran. No, qué impresionante, ¿no? A Jonás le pareció ver su propia muerte pasar por delante de sus ojos, pero qué maravilloso. Clamó a Dios con tanta fe, que dio por hecho que Dios lo iba a ayudar. Dio por hecho la provisión, porque clamó con tanta fe por esa provisión de Dios en su vida que iba a recibir, y dijo en su clamor, en su oración, dijo, aún veré tu santo templo. Qué fe, ¿no? Porque viendo pasar la muerte, a dónde iba a terminar él, con todo eso él tenía tanta fe y creía tanto en la provisión de Dios que ni aún así dejó de creer y dijo, aún veré tu santo templo. Qué importante es tener una confianza en la que, bueno, en la que cualquiera que fuera la situación, no sería abandonado a su suerte, sino que Dios tenía ya predispuesto su plan para sobrevivir en tamaña situación, de la cual cualquier hombre hubiera creído que era su último día y que, bueno, ya se hubiese perdido toda oportunidad, que dijera, bueno, ya, como ocurre muchas veces en personas que están enfermos, pasando por situaciones y se entregan y dicen, bueno, ya está, ya fue, que sea lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es darnos vida y vida en abundancia. Solamente quiere que reconozcamos nuestros errores, reconozcamos que hicimos mal, y Él nos vuelve a dar ese perdón, nos vuelve a dar esa provisión de vida. El plan de Dios era no abandonarlo a la suerte, sino que Dios ya tenía predispuesto su plan para que sobreviviera en tamaña situación, de la que cualquier hombre hubiese creído que era su último día, y sin embargo Jonás seguía confiando en Dios. Lo mismo ocurrió con Pablo, si vamos a leerlo luego, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, dice a partir del versículo 2 en adelante, y dice la palabra de Dios, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido. Acá me detengo un segundito, porque fíjese que la provisión de Dios tan grande. Pablo era un prisionero, era un reo que era enviado a Italia para ser juzgado. Sin embargo, acá dice que Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido. Continúa el relato bíblico diciendo, Julio trató humanamente a Pablo, cosa rara para un reo. Se le permitió que fuera a sus amigos para ser atendido por ellos. Aquí vemos de nuevo la providencia de Dios, que siendo prisionero, Dios le concedió la gracia de transformar el corazón de sus enemigos, inclusive el de su carcelero. Así permitió que fuera atendido y ayudado. Y esto no es todo. Lo más sorprendente es lo que vemos en los próximos versículos. Lo que sucede en el pleno naufragio, ¿no? Si seguimos leyendo a partir en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 27, a partir del versículo 39 al 44, dice la palabra de Dios, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, ¿no? La nave, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento de la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar a la nave y quedó inmóvil.
y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, acá vemos de vuelta cómo Dios tenía la provisión de Pablo, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pusieran a nadar y se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué maravilloso, ¿no? Que vemos como todos se salvaron saliendo a tierra. Nuevamente vemos obrando a Dios en favor de Pablo, ya que de ser prisionero común pasó prácticamente a convertirse, ¿no? En un líder del grupo, porque a Pablo luego de ese desembarco, si leemos más adelante, vemos las cosas que suceden en esa isla, porque al descender Pablo, en esa isla había habitantes que eran de ahí de la isla, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? A Pablo lo muerde una víbora, luego sana a un natural de la isla, en fin, vemos como cuando todo parecía que ya estaba perdido, que ya era nada era posible hacer allí, donde Dios hace los imposibles y los transforma en posibles. Con la providencia divina, por supuesto, ¿no? Fijémonos que no solamente la providencia lo llevó a esa isla, sino que transformó lo imposible en posible, ¿no? Porque fíjense que todos los que estaban ahí con ellos fueron sustentados, hubo sanidades, hubo alimento, hubo calor, hubo hasta reconocimiento y hasta la admiración, porque los residentes de la isla miraron a Pablo luego de que la víbora lo haya picado y que no murió y que le dio la sanidad al originario de esa isla. Tenía ya admiración por Pablo. Dios tiene preparado siempre para nosotros que podamos tener esa cosa que muchas veces ocurre, que uno está en su trabajo, trabajando en algún lugar que comienza nuevo, y luego de un tiempo siempre viene la misma pregunta. Estás conversando con alguno y te dice, pero ¿vos qué sos? Porque se te ve diferente, tenés otra actitud. Eso es lo que tenía Pablo. La actitud diferente de ser un hijo de Dios. No es algo casual, es providencia, ¿no? Esa admiración que sentía. No obstante, miremos con atención que todo lo que ocurrió, lo bueno y lo malo, sin embargo, no torció los designios que Dios había puesto para que Pablo compareciera en las autoridades que lo requerían, ¿no? Porque era la manera en que Dios completó el plan que tenía dispuesto de antemano. Yo creo que no existe nada que pueda detener los planes de Dios. Debemos vivir confiados que lo que Dios puso para cada uno de nosotros se cumplirá inexorablemente. Es y será sí y amén. La palabra lo dice, la palabra de Dios es sí y amén. Cuando Dios tiene un plan para con nuestra vida, no hay nada ni nadie que pueda dejar de que ese plan se cumpla. Uno tiene, como siempre yo digo, una fecha de vencimiento. No somos en este mundo, ¿no? Tenemos vida eterna, pero en este mundo tenemos un periodo y durante ese periodo Dios tiene un plan para con nosotros, que se va a cumplir queramos o no queramos. Por eso es que se va a cumplir y siempre la palabra de Dios será sí y amén. Por lo tanto, tené paz y esperanza que Dios hará. Aunque al hombre le parezca imposible, todo es posible para Dios. Dios tiene la provisión necesaria, justa y a veces inclusive grande, la provisión que tiene para nuestra vida, para solo
para obtener esta provisión, solo tenés que dejarte guiar por su voluntad. Qué importante es que nosotros podamos relegar, como dije hoy al comienzo, nuestra voluntad la podemos dejar de lado. Decir, Señor, somos agradecidos, sí, tú no nos criaste como autónomos, sino como robots, sino que nos diste el libre albedrío. Pero lo más importante es dejarse guiar por la voluntad de Dios. Qué importante es dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. No es importante lo que nosotros hagamos, sino es importante lo que Dios pueda hacer con nuestra vida. Yo a veces tomo el ejemplo de que estuve hace tiempo visitando el trabajo de mi hijo, el más chico. Trabaja en un lugar donde traen cosas importadas de Indonesia, y hay obras de arte que se hacen todo a mano, con buril, con esculturas, hacen un montón de cosas que uno puede ver que la persona que lo hace tiene tanta calidad, que hace cosas tan perfectas, tan buenas. Entonces yo me puse a pensar y a recapacitar en esas obras de arte, que nosotros somos esas obras de arte, y que el que maneja el martillo, el buril, el cepillo, no sé, las herramientas que se usan para trabajar la madera, el artífice de toda esa obra es nuestro Dios. Por eso tenemos que dejarnos guiar por su voluntad, para que Él pueda con sus manos transformar nuestras vidas y hacer de nosotros cosas útiles, no inútiles, porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, solo hacemos cosas torpes, y si alguna nos sale bien, con el tiempo después ya nos agrandamos y nos gloriamos, como decía Pablo, que si recuerdan esa porción bíblica donde Pablo comenta, ¿no?, que fue llevado al tercer cielo y que no sabía si era en su cuerpo o como fuera, pero lo que hacía énfasis en esa parte decía que no tenía de qué gloriarse, porque nada bueno era él, sino que Dios le había permitido hacer todo eso. Y qué importante es dejarse guiar por su voluntad y ver esas cosas que Dios hace en nuestra vida. Como dijera Jesús en su último momento, hágase tu voluntad y no la mía. Qué importante es que nosotros podamos también rendir nuestro orgullo y decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque siempre cuando hago la mía hago macana o no las hago bien como debería hacerlo, porque nosotros vemos 1 metro, 2 metros, 3 metros de nuestra nariz para adelante, pero en cambio Dios tiene una cosmovisión de nuestra vida y sabe que cada movimiento, cada cosa que hacemos, eso se concatena con todos los otros movimientos de la vida, de su plan, que va a causar problemas más adelante o va a causar bendiciones. Por eso es importante que tomemos que Dios tiene esa provisión para nuestra vida, para que se cumpla solamente su voluntad, no la nuestra. Dios provee, Dios ha provisto una vida en abundancia, Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea agradable ante sus ojos. Bueno, dejémonos guiar por su voluntad y digámosle, Señor, yo soy tu esclavo, soy tu siervo, decime lo que tengo que hacer, y con corazón contrito y humillado, hagamos lo que Él nos quiere hacer. Hagamos su voluntad, y como dijo Jesús, y no la mía. Y que esto sea un sí y un amén grande. Por eso es importante que estemos con este pensamiento de poder servir a Dios y que ser en sus manos instrumentos, solamente instrumentos. De nada podemos gloriarnos. El otro día en la reunión de oración también comentamos el tema. Muchas veces oramos por algo y alguien nos dice, qué poderosa esa oración. Y es mentira, la oración no es poderosa. Poderoso es el que recibe la oración en el cielo. Poderoso es Dios. Nosotros solo somos
como una bocina, como una radio parlante, que le llevamos a él indiscriminadamente todos los problemas. O sea que llevamos con una carretilla, le tiramos adelante de él todos los problemas. Eso no es una oración poderosa, eso es una carga poderosa que le tiramos a él. El poderoso es él, que él después obra maravillas y milagros en nuestra vida. Qué hermoso, ¿no? Es tener la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero hay que tener voluntad de hacer la voluntad de Dios. Así que bueno, hoy estoy muy gozoso y con ganas de escuchar música. Por eso le voy a pedir al hermano Ernesto que si tiene algún otro tema por ahí, hoy ya le pedí muchas cosas, me va a sacar corriendo un día. Así que, pero bueno, tengo ganas de escuchar un tema musical y luego haremos una oración para despedirnos, pero primero vamos con la música. Ernesto, gracias, Dios lo bendiga. Vino palabra de Dios al profeta Jonás. Ponte en pie y vete para Nínive, esa gran ciudad, y pregona contra ella su destrucción. Su pecado ha llegado ante mí y la destruiré. Y pagando el pasaje, Jonás cambió la dirección. Intentando huir del Señor, para Tarsis se marchó. Pero Dios quiso que levantara una gran tempestad, azotando fuertemente la nave donde estaba Jonás. Fugitivo, 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 ¿hacia dónde vas? ¿Quién te enseñó a huir de Jehová? Si es mejor hacer su voluntad que sacrificar. En el cielo allí está, en la tierra para ti no hay lugar. Si en el fondo del mar descendieres, tus ojos te verán. Fugitivo, ya no usas más, obedece al Señor y ya está. No se complace el Dios en holocaustos, sino que se haga su voluntad. Y pagando el pasaje, Jonás cambió la dirección. Intentando huir del Señor, para Tarsis se marchó. Pero Dios quiso que levantara una gran tempestad, azotando fuertemente la nave donde estaba Jonás. Fugitivo, fugitivo, fugitivo,
hacia dónde vas. ¿Quién te enseñó a huir de Jehová? Si es mejor hacer su voluntad que sacrificar. En el cielo allí Él está, en la tierra para ti no hay lugar. Si en el fondo del mar descendieres, sus ojos te verán. Fugitivo ya no usas más, obedece al Señor y ya está. No te complace Dios en holocaustos, sino que se haga su voluntad. No te complace Dios en holocaustos, sino que se haga su voluntad. Vivo. Bueno. Hoy nos dimos el gusto de escuchar varias alabanzas y llegó el momento, porque el tiempo se va cortando, de poder orar por todas las necesidades y por aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Y como dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13 hasta el 15, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hemos cantado alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo, pero el único que lo puede levantar es el Señor. Así que vamos a orar, primero por las necesidades y luego por aquellos que quieren recibir a Cristo en este día. Padre, yo te doy gracias por este día, Señor, un día más de vida que me has regalado, Señor, que no has mirado mi maldad, no has mirado mi corazón, Señor, que a veces te ha fallado, sino que me has mirado a través de la sangre de Cristo Jesús y me has perdonado la vida un día más. Me has dado un día más de vida que no lo merezco. Padre, yo te doy gracias y te pido que, como yo, aquellas personas, Señor, que no merecemos nada, pero clamamos a tu misericordia para que en este día, Señor, tú estés enviando sanidad divina a cada uno de aquellos que están clamando, Señor, por su enfermedad, por su problema familiar, por sus hijos enfermos, aquellos que están en un nosocomio, en un psiquiátrico, en un geriátrico, Dios mío, en la cárcel. Dios, te pido por cada uno de ellos, aquellos que están pasando por el COVID-19, que no deje secuela, sean sanos, Señor. Sabemos que tú tienes poder y misericordia, Señor. Sabemos que tú quieres salvarnos y darnos vida, que retrasas tu venida, Señor, para que podamos arrepentirnos, Señor, y podamos recibirte en corazón, para que tú nos des vida y vida en abundancia. Señor, clamo por todas esas almas, Señor, que a lo mejor están escuchando en este momento la radio y tienen en su corazón alguna petición, algo que está dentro de ellos que no pueden sacar, alguna cadena que lo ata, Señor, que tienen algún problema. Te pido que en esta mañana, Dios mío, descienda tu Espíritu Santo y derrame de tu Espíritu Santo sobre todas esas almas, derrame sanidad, misericordia, amor, perdón más que nada, Señor, sobre todas esas almas, y que puedan, Señor, recibir la sanidad divina que tanto anhela, Señor. Aquellos que están detenidos, Señor, que tú les libertes, no solo personalmente, sino que liberte su alma, Señor, para que puedan agradarte, bendecirte, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, confiando que mi oración no es poderosa, pero tú sí eres poderosa, Señor. Si tú tienes en tu voluntad contestarla, Señor, hágase tu voluntad en cada uno de ellos y que reciban, Señor, de ti todo lo que tú tienes preparado para ellos. Padre, también hay un grupo
de personas que aún no te conocen, Señor, que quizás en este momento, por casualidad, se han detenido ante esta emisora y han escuchado tu palabra. Te ruego, Señor, que lo reciban y que le des una oportunidad. Y a esas personas a las cuales estoy hablando, les pido que hagan junto conmigo esta pequeña oración para recibirle en su corazón. Estoy pidiéndole que cierren sus ojos junto conmigo y vamos a hacer esta pequeña oración. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias por haber escuchado tu palabra este día, esta reflexión, Señor. Yo reconozco en mí que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí, Señor. Yo te acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Señor, te pido que salves mi casa, mi familia, mis hijos, mis amigos, que nos des como a mí una oportunidad de poder recibirte. Señor, yo te acepto como mi Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y ahora te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén y amén. Gracias, Señor. Levanta junto conmigo tus manos y dile a Dios: Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Qué hermoso el tiempo que Dios nos da para que podamos recibirle a Él y que Él nos reciba en su corazón. Y a partir de este día, repito que la oración esta no es mágica, sino que tenés que abrir tu corazón y recibirle de verdad en tu corazón, y Dios va a anotar tu nombre en el libro de la vida. Y bueno, ya ahora me despido. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. De cualquier manera, en presencia, como sea, Dios sé que va a hacer la provisión necesaria para que estemos en el aire el próximo viernes a partir de las 9 horas con el programa El Molde. Me despido, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y que Dios esté siempre tomándolos de la mano y guiándolos. Así que los despido hasta el próximo viernes, cuando digamos, esto es El Molde. Dios les bendiga muy ricamente. Salieron falsos maestros que te leen un pasaje, cambiando puntos y comas para confundirte la frase. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma.